Del testimonio, pero también se le conoce como el arca del pacto. La posición que esta arca ocupaba dentro del tabernáculo allá en el desierto para el pueblo de Israel era en el lugar denominado lugar santísimo, un lugar que estaba aislado, un lugar que tenía un velo y que solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año para administrar dentro de ese lugar santísimo por los pecados, amén, de sus propios pecados y por los pecados del pueblo. Gloria a Dios. El arca del pacto tiene historia. Hoy mismo nosotros sabemos que el arca del pacto desapareció, que muchos la han buscado pero no la han encontrado, y todos nos preguntamos ¿dónde estará el arca del pacto? Por las medidas dadas y por todo lo que está en la palabra del Señor, el diseño que Dios dio para hacer el arca sigue en la palabra de Dios, de modo que tal vez alguien podría levantarse y hacer una réplica, pero la verdad es que a las cosas de Dios no se les puede hacer copia, porque Dios es original. Amén, hermanos. Y nosotros sabemos positivamente que el arca del pacto no solamente encerraba la presencia de Dios, sino que Israel acostumbraba a cargar con el arca cada vez que salían a la batalla, que salían a la guerra. El arca iba con ellos, porque el arca en la cual descansaba la presencia de Dios también representaba el poder de Dios. Era muy importante para el pueblo de Israel. Podían tal vez olvidar cualquier otra cosa, pero si el arca iba con ellos, tenían una victoria asegurada. Pero todo esto también dependía de la obediencia del pueblo para con Dios. Y nosotros, cuando leemos en el libro de Samuel la historia del sacerdote Elí, que es un sacerdote que en determinado momento descuidó el oficio santo que se tenía que hacer en el templo del Señor. Tenía 2 hijos que trabajaban junto con él en el templo. Pero la palabra de Dios dice que sus hijos, mientras Samuel envejecía y perdía la visión, sus hijos se rebelaban no en contra de su padre, sino primeramente delante de Dios. Deshonraban a Dios con sus actos. Y Dios le llamó la atención al sacerdote Elí. Por alguna razón, la gente, Dios permitió que la gente fuese y se quejase de aquello que no podía ver el sumo sacerdote, pero que sus hijos estaban haciendo mal. Él lo supo. Y la palabra de Dios dice que Él les llamó la atención, pero no hubo cambio. Ellos siguieron metidos en el templo de Dios, haciendo no como Dios quería, no como Elí quería, sino haciendo lo que a ellos les daba la gana. Y todo aquello que se hace en contra de la voluntad de Dios,
obviamente tiene una consecuencia. Cuando se desató la guerra contra los filisteos, en esos tiempos, Israel se preparó para la batalla. Como de costumbre fueron y tomaron el arca y salieron a la batalla. Quizás iban contentos, quizás iban cantando, pensando que como siempre Dios les iba a dar la victoria. Pero se habían equivocado, porque el pueblo no estaba caminando como Dios quería. El sacerdote no estaba caminando como Dios quería. El sacerdote había descuidado la obra de Dios. Había dejado que sus hijos entraran a trabajar en las cosas sagradas del templo. Y él no sabía a ciencia cierta, en detalle, lo que sus hijos estaban haciendo. Les llamó la atención, pero a ellos les dio igual. Y cuando salieron a la batalla, desafortunadamente, en esa ocasión, perdieron la guerra. Y no solamente perdieron la batalla, sino que la palabra de Dios dice que los enemigos de ellos capturaron el arca de Jehová. Y se llevaron el arca de Jehová. Se llevaron la presencia de Dios que estaba en Israel, porque ellos la habían perdido de manera irresponsable. Muchas veces nosotros tenemos que saber que cuando Dios nos da un liderazgo es un privilegio hermoso, sagrado, santo que Dios nos ha dado, y que no es la voluntad de nosotros la que se va a hacer en desempeñar ese privilegio, sino es la voluntad de Dios al cual servimos. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. La palabra de Dios dice en el capítulo 4 de 1 Samuel: y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Y cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Aleluya. Había una fe, había algo que ya Dios había demostrado a través de la historia de los israelitas, y era que la presencia de Jehová representada en el arca, representaba el poder de Dios. No era cuántos soldados podría Israel tener, no importaba cuán adiestrados estaban los soldados para la batalla, no importaba la clase de armas que usaba, no era la estrategia de inteligencia de aquel ejército, era el poder de Dios el que iba con ellos. Y por eso ellos sabían que si salían y llevaban el arca, Dios les iba a dar la victoria. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Ahí mismo en el capítulo 4 dice la palabra de Dios en el versículo 10: pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines. Porque la paga del pecado es muerte. Aleluya. La paga del pecado es muerte. Cuando nosotros nos rebelamos contra Dios, ignorando la autoridad de Dios, ignorando el orden divino que Dios ha puesto dentro de su ministerio, estamos en peligro, porque las batallas no va a ser fácil ganarlas. Podemos hasta perder la vida. De hecho, cuando nosotros nos separamos de Dios, estamos muertos, porque estamos desligados de esa comunión que nos da vida, y no solamente vida aquí en la tierra, sino vida eterna también. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea Dios. Dice el versículo 17:
el 16. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos Ofni y Fines fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Había una pérdida personal, pero había la mayor pérdida, era espiritual, porque los hijos carnales, Ofni y Fines, eran los hijos del sacerdote. Pero todo Israel miraba al sacerdote como que si fuese su padre, porque él era la autoridad espiritual sobre de ellos, puesta por Dios. En aquella ocasión habían muerto muchos en batalla, pero también murieron los hijos, porque la paga del pecado es muerte. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado. Y había juzgado a Israel 40 años. Qué triste es estar toda una vida en el servicio de Dios. Qué triste haberte sacrificado tantos años por el servicio de Dios. Sacrificaste tu carne, sacrificaste todo lo que a Dios no le gusta que hagamos, amén. Y de último venimos a perder nuestra salvación muchas veces por un descuido. Yo creo que nosotros deberíamos de analizar más despacio este pasaje de la palabra de Dios para entender que la consecuencia es fatal. Dice la palabra de Dios en el 19: y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevivieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían los que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida, y llamó al niño y Cabol diciendo: traspasada es la gloria de Israel. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, bendito Dios. Traspasada la gloria de Israel. Cada vez que nosotros estamos aquí sirviéndole a Dios, cada fruto que tenemos tiene que ser un fruto de bendición. Un fruto que nace para la gloria de Dios. Pero aquí nació alguien, y ese nombre: traspasada es la gloria de Dios. Podemos entender eso, mi amado hermano. Todo en vez de ser alegría, todo en vez de ser celebración como se acostumbraba después de las victorias de las batallas de Israel, ahora lo que hay es llanto, ahora lo que hay es luto, ahora lo que hay es muerte, hay lamento. Y Dios no llamó a un pueblo para matarlo. Dios llamó a un pueblo para darle vida, y para darle vida en abundancia. Pero Dios está esperando que su pueblo entienda su llamado, respete su llamado y le sea fiel al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Dice el capítulo 5, verso 2: y tomaron los filisteos el arca de Dios, y la metieron en la casa de Dagón, y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al día siguiente los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana al siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. La gloria de Jehová es poder.
La gloria de Jehová es poder cuando está sobre nosotros. Hay victoria en nosotros cuando la gloria de Dios está en nosotros. Hay victoria, hay bendición para nuestra familia, hay bendición para el pueblo, hay bendición para nuestra comunidad cuando la gloria de Dios está sobre nuestras vidas. Por eso es tan importante que nosotros cuidemos lo sagrado que Dios nos ha puesto a cargo. Alabado sea Dios. Amén, aleluya, gloria a Dios. Te alabamos, Señor, y te glorificamos. Dice el verso 9 del capítulo 5. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad. Los filisteos comenzaron a tener padecimiento de tumores cancerosos en su cuerpo. Y los príncipes se habían juntado y ellos decidieron mandar el arca de regreso. Así que buscaron 2 vacas que estaban recién paridas, dice la palabra del Señor. Amarraron, vamos a decir así, una carreta a las vacas, montaron el arca y echaron tumores de oro del tamaño de los tumores que ellos estaban teniendo en sus cuerpos como una ofrenda para el Señor. Aleluya. Al final de la historia, el arca regresó, amén. Y pasó el tiempo. La casa pasó el tiempo y con el tiempo, en Primera Crónicas capítulo 13, alabado sea Dios. Amén, gloria a Dios. Primera Crónicas, alabado sea el nombre de Dios. En el versículo 3. Entonces, el 13:1, Primera Crónicas. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Dios. Yo creo que esto fue dicho al revés. Porque primero es si es la voluntad de Dios y a ustedes les parece bien. ¿No le parece a usted? Me parece como que esta decisión empezó mal. Y lo que mal empieza, mal termina. Si os parece bien y la voluntad de Dios, de nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. O sea, había pasado el tiempo y parecía que aquel pueblo a quien se le había dado por encargo, amén, el cuidar, amén, aquel instrumento que representaba la gloria de Dios, amén, parece como que ya había pasado el tiempo y como que se les había olvidado, ya se estaban acostumbrando a vivir sin la presencia de Dios. Y así nos pasa a nosotros también. Por cualquier problema nosotros comenzamos a perder la comunión con Dios y la comunión entre hermanos. La palabra de Dios dice que nosotros somos un cuerpo. Nosotros no podemos vivir solos, amén, diciendo que somos del cuerpo de Cristo. ¿Por qué razón? Porque Dios nos llama a tener una comunión como cuerpo de Cristo. Todos somos miembros. Gloria al Señor. Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Había pasado desapercibido, como que no le importaba al pueblo. Pero Dios levantó a David, un hombre que desde su niñez había tenido una relación con Dios, y Dios había puesto en el corazón de David la necesidad de recuperar el arca. Amén, hermano. Amén. La iglesia a veces se está tornando religiosa, se torna metódica, tiene un protocolo,
Lo mismo hoy, lo mismo mañana, lo mismo pasado. No nos podemos salir de ese protocolo. La adoración al Señor no puede ser una rutina. La adoración al Señor tiene que renovarse todo el día, todos los días, individualmente. Pero cuando estamos en comunión, también tenemos que renovar. ¿Por qué? ¿Por qué le vamos a dar a Dios la misma adoración limitada? ¿Por qué? No más porque estamos ligados a un protocolo. Si las misericordias de Dios para nosotros son nuevas cada día, ¿por qué nosotros tenemos que darle lo mismo y lo mismo y lo mismo a Dios y sentarnos en un lugar como religiosos conformistas de lo que hacemos? Yo creo que debemos de recapacitar después de este mensaje. Gloria al nombre del Señor. Él propuso traer el arca. Y al final se atrevió. En el versículo 5 dice del capítulo 13 de Primera Crónicas: entonces David reunió a todo Israel, desde Sibor de Egipto hasta la entrada de Jasmat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baalá, a Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de ahí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Uza y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Uza extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Uza y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió ahí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Uza, por lo que llamó aquel lugar Pérez Uza hasta hoy. ¿Qué entiende usted por eso? A veces nosotros, en vez de hacerlo con la oración, queremos sostener la iglesia por nuestros propios medios. A veces queremos que nuestras estrategias logren mantener equilibrada la iglesia. Yo lo que quiero decirle es que si eso fuera realmente de parte de nosotros, la iglesia no existiera. Pero la iglesia se sostiene por voluntad de Dios, porque es de Dios. Y lo que es de Dios, aunque parezca que se va a caer, no se cae, porque prevalece. Jesucristo dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Aleluya. El evangelio es poder de Dios para salvación. Ese poder nadie lo puede detener. Y nosotros hemos sido llamados para tener la oportunidad de que ese poder more en nosotros. Pero Dios está esperando que el pueblo comience a buscarlo en oración, no solamente en la comunión de la iglesia, sino individualmente. Amén. El poder del Espíritu Santo, cuya evidencia es, la primera señal es hablar en nuevas lenguas, no se da ya en las iglesias. Pero no es porque no creamos, sí creemos, pero el problema es que lo que Dios nos pide, no lo hacemos. Él dice: cuánto más vuestro Padre Celestial os dará lo que ustedes le pidan. Palabras de Jesús, amén. ¿Usted se acuerda de ese pasaje donde dice: ¿qué padre? Si su hijo le pide un huevo, le dará un escorpión; si le pide un pan, le dará una piedra, ¿verdad? Si vosotros, siendo malos, dice, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial os dará lo que pidan. Amén, aleluya.
Aleluya. ¿Qué pedimos? Pedimos muchas cosas en la iglesia. Pedimos muchas cosas en nuestra vida para nuestro bienestar. Y gloria a Dios por eso. A muchos Dios nos ha complacido, pero hemos descuidado la petición por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el Señor de la iglesia, porque sin Espíritu Santo la iglesia no puede llegar a ningún lado. Yo he tenido que doblarme muchas veces sobre mis rodillas y decirle: Señor, perdona, yo con mis fuerzas no voy a poder. Aún toda la congregación no vamos a poder si tu poder no está en mí, si tu poder no está en la iglesia. Vamos a sufrir mucho porque vamos a tener que sostener con nuestras propias fuerzas. Y nuestras propias fuerzas no funcionan. Por eso hoy, Señor, yo pongo todas mis cargas en ti. Pongo, Señor, la iglesia, la congregación en ti. Tal vez yo soy injusto. Tal vez, Señor, yo definitivamente no tengo ese poder que tú tienes. Pero tú tienes el poder. Solo hazlo, Señor. Y uno descansa en el Señor. Gloria a Dios. A veces intentar hacer las cosas que pensamos que a Dios le agradan no es la solución. No es la solución. Yo siempre he dicho, cuando le des algo a alguien, hazlo por misericordia, no por lástima. Nunca te acerques a alguien y le digas: ay, pobrecito, pero no tenga pena. No, pobrecito el diablo, él ya no se puede arrepentir, él ya está condenado. Y los ángeles caídos también. Pero nosotros, mientras vivimos, tenemos la esperanza de salvación. Nosotros, los que estamos en la iglesia, estamos sellados con el Espíritu Santo. Ese sello nos da la oportunidad de entrar, amén, cuando voluntaria o involuntariamente salgamos del redil. Volvemos a entrar porque tenemos ese sello de garantía. Pero además del sello, el Espíritu Santo está queriéndonos dar el poder que necesitamos. Porque todos en la iglesia somos discípulos de Cristo. Y todo discípulo hace lo que su Señor le manda. Amén. Y todos nosotros tenemos un mandato de parte de Dios, que es la gran comisión. Pero necesitamos llevar el arca con nosotros. Y el arca de nosotros es el poder de Dios, el Espíritu Santo, que tiene que estar en la iglesia para que la iglesia vaya, para que no tenga miedo, para que lo haga con valor, para que predique con denuedo. Y no solo eso, sino que después que lo haga, veamos el fruto del Espíritu. Amén. Alabado sea Dios. A veces intentamos, y muchos por intentar en las cosas sagradas se han chocado, amén, que no es esa la voluntad de Dios. Y así como Usa, que tuvo una buena intención, amén, murió. Dios nos ha llamado para darnos vida, amén, no para matarnos. Gloria a Dios. Muy bien. En Primera Crónicas capítulo 15, ahí mismo, la palabra de Dios dice que la segunda vez que David pensó en traer el arca, ahora hizo las cosas como las tenía que haber hecho desde el principio. Al principio fue nada más un arrebato, fue un impulso de su corazón por agradar a Dios, pero no era la voluntad de Dios. Y muchos nos ponemos a pensar, entonces, si Usa no toca el arca y no hubiese muerto, el arca no se hubiera caído y hubieran podido traer el arca, eso no existe. La palabra de Dios dice, amén, que él se metió a detener el arca porque parecía que se iba a caer y ahí murió, amén. ¿Por qué razón pasó esto? Porque no era la voluntad de Dios que el arca se trajera de esa forma. Todo en Dios tiene un orden, y ese orden está escrito en la palabra. Si es la ley, tiene un orden. Si es la gracia, tiene un orden, amén. Pero el problema del cristiano muchas veces es que es desordenado. No es porque seas el pastor de la iglesia que tú puedes decidir algo. No es porque David fuera el rey que podía decidir algo y dar una orden y que el pueblo obedeciera. No era por eso, amén. Aún el rey, aún el pastor, cualquiera, amén, que está debajo de la autoridad de Dios, tiene que tener primero la aprobación de Dios para hacer algo. Amén.
Así que lo primero que vemos aquí, mire, 15:1 dice, hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y se levantó una tienda. Y le levantó una tienda. O sea que eso quiere decir que antes no lo había hecho. Pero ahora, después del fracaso, después del intento fallido de traer el arca, ahora él está poniendo más cuidado en las cosas que hace. Ahora dice, como dice ahí en el 15:1, y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas. Entra el dicho, zapatero a su zapato en el orden espiritual de Dios, porque los levitas habían sido los escogidos desde un principio, amén, para que administraran las cosas sagradas de Dios. Porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. O sea, las cosas estas no era que los levitas iban a venir hoy al culto y mañana se iban a tomar feriado. No era así la cosa. Y usted dirá, qué bueno que no vivo en la ley sino en la gracia. Pero en la gracia se cumple la ley, hermano. Podemos alabar a Dios. Pidámosle a Dios que nos dé perseverancia y nos dé fidelidad. Porque cambiamos el día del servicio del Señor, especialmente el culto del domingo, por cualquier otra cosa. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es el aprecio que tenemos? Amén. Para con Dios. ¿Cuál es el agradecimiento que tenemos para con Dios? Amén. Amén. Tenemos que trabajar en ese punto. Cada vez que usted viene a la casa de Dios, yo le aseguro a usted que usted se va edificado de una forma o de otra. Por el canto, gloria a Dios, por el testimonio, gloria a Dios, pero mayormente por la palabra. Amén, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Gloria sea el nombre del Señor. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había preparado. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas, de los hijos de Coat, Uriel, principal, y sus hermanos 120, y aquí comienza a nombrar a todos los que participaron por mandato de David, desempeñando diferentes funciones para hacer posible que el arca viniera. El arca se había quedado no por casualidad, sino porque Dios así lo quiso, en la casa de Obed-Edom. Obed-Edom era un hombre temeroso de Dios. Si Obed-Edom hubiera sido un hombre sin el temor de Dios, yo creo que con toda casa se hubiese quemado en el momento en que entró el arca. Pero aparte de eso, cuando el arca fue llevada ahí, comenzó Dios a derramar bendición, amén, no solo material, sino mayormente espiritual en la casa de Obed-Edom. Tanto así que un día le fueron con el chisme al rey David y le dijeron, te queremos decir que Obed-Edom se está volviendo rico. ¿Por qué? Porque ahí está con él desde que llegó el arca. Él ha tenido gran bendición. Amén. A David no le molestó eso. David no se preocupó de traer el arca porque él no era egoísta. Él no era envidioso. Amén. Él tenía el propósito de traer el arca. Y en ese momento yo creo que le dio gracias a Dios, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque tener el arca del pacto en un lugar inadecuado no funcionaba. Así que yo creo que él se sintió contento, pero con el tiempo, pues él mandó otra vez a traer el arca. Gloria sea el nombre de Dios. Vamos a leer del versículo 12 al 15 ahí mismo. En el capítulo 15, verso 12 dice, y les dijo,
vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, ¿qué dice? Santificados vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. ¿Hay un lugar para la gloria de Dios en tu corazón? Espero que sí. Hay una disposición. Y si eso no es así, no es otra cosa, sino que tal vez tu disposición no está bien ordenada de parte de Dios. Amén. Tal vez has intentado hacerlo, pero no ha habido orden. Amén. En el deseo de que esto se haga una realidad en tu vida. Y dice la palabra en el verso 13: pues por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Ajá, aquí está el reconocimiento, ¿verdad? No se puso al principio como que se entristeció, al principio como que le molestó, ¿verdad? Que Usa hubiese muerto, amén. Pero ahora él está reconociendo y dice: es que la primera vez fallamos porque no lo hicimos en el orden que Dios manda, pero esta vez no nos vamos a equivocar. Dios es el Dios de las segundas oportunidades, amén. Si una vez nos equivocamos, tenemos que levantarnos, buscar su presencia y dejarnos guiar, no solamente por su palabra, sino por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Así los sacerdotes, verso 14, y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Los levitas eran levitas, pero tenían que santificarse. Y nosotros somos cristianos. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, pero como no estamos libres de pecado, todos los días tenemos que santificarnos con la sangre de Jesús. Amén. Y a veces nos pasan cosas malas a nosotros, y simplemente si hacemos un recordatorio, es que quizás han pasado semanas, quizás hasta meses, y no nos hemos santificado delante de Dios. ¿Y cómo se hace eso? Pues simplemente usted, ahí donde vive, ahí donde trabaja, donde tenga la oportunidad, puede empezar a clamar a Dios y reconocer que usted le ha fallado a Dios y decirle que le perdone, que usted se arrepiente y que lo santifique a través de su sangre. Amén. Y borrón y cuenta nueva. Pero a veces nos pasa eso, nos autoconfiamos en nuestra autojustificación, en nuestra autosantificación, amén, y hacemos cosas que no son de la voluntad de Dios. O tal vez son de la voluntad de Dios, pero por no hacerlos en el orden que Dios manda, ahí encontramos el problema. Así que los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Aquí hay una diferencia, no quiero pasar por alto este versículo. ¿Cómo traían el arca la primera vez? La traían sobre un carruaje. Amén. Ahí la traían. Por eso fue que brincaba y se iba a caer. Pero ahora, dice la palabra de Dios, que los levitas se santificaron para traer en sus hombros el arca. Amén, hermano. Amén. Es pesada la gloria de Jehová. Cuando la unción se incrementa sobre nosotros del Espíritu Santo de Dios, la fuerza de Dios es pesada. A veces te ha costado doblar rodillas, pero hay momentos en que en la presencia de Dios te dobla y te arrodillas. Amén. Y es porque Dios quiere comenzar a descargar su gloria
sobre ti. Y lo que nosotros necesitamos es disposición. Y para tener disposición tenemos que tener preparación. Porque en todo momento la gloria de Dios está lista para ser derramada sobre nosotros. Podemos darle un aplauso al Señor en esta mañana. Aleluya, alabado sea el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Lo santificó antes de retomar el arca. Eso fue lo que hizo David. Vamos a hacer un recorrido por el verso 14, de nuevo. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová Dios de Israel. Ahora vamos a ir al verso 16. Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos que resonasen y alzasen la voz con alegría. No se puede llevar la gloria de Dios triste. Tiene que estar contento el pueblo. Amén. Y para eso Dios ha proveído instrumentos y ha proveído músicos. Amén. Para que todo se haga conforme a su voluntad. Vamos al verso 19 ahora. Así, Emán, Asaf y Etán, que eran cantores, sonaban címbalos de bronce. Gloria a Dios. ¿Cómo sería eso? Era algo que tocaban con algo, le pegaban a ese metal. Amén. Címbalos de bronce. Amén. Era también parte de la adoración. Alguien contaba que llegó a una iglesia pentecostal. Que Dios bendiga a el varón que estuvo a cargo de la conferencia el viernes y el sábado. Después de Dios, es uno de los hombres más grandes que está en el top del ministerio de Iglesia de Dios. Y él estuvo en Alemania, precisamente en la iglesia donde fue proclamada la obra de Dios a través de Martín Lutero. En ese templo donde se pusieron como estudiantes, ayúdenme, ¿cómo se llaman estos? Se me fue de las manos. Él hizo una cantidad de cosas que no contradecían, sino que sí contradecían la actitud de la Iglesia Católica. Amén. La tesis, amén. La tesis de Martín Lutero. Él estuvo en ese templo, este varón, hace poquito estuvo ahí. Amén. Y él dice, yo estuve predicando parado a unos pies de donde descansan los huesos de Martín Lutero. Qué maravilloso, qué privilegios más grandes. Porque la iglesia luterana no es una iglesia pentecostal. Amén. Pero ellos le pidieron a este hombre que llevase allá una conferencia para que juntos puedan trabajar en el orden de Dios para llevar la gran comisión al mundo. Amén. Pero qué maravilloso. Mire, ¿a dónde llega la gente que le sirve a Dios con fidelidad? Él dijo, yo tengo 46 años de servirle a Dios en este ministerio. El hombre escribe libros. El hombre visita. El hombre da un mensaje entendible, sencillo. Amén. Y de esa forma nosotros entendemos cuando el hombre predica, se deja sentir, y no es una emoción, se deja sentir la unción del Espíritu Santo de Dios, dando testimonio que lo que Él habla es verdad. Amén. Pero alabado sea Dios, ¿verdad? No estamos dándole gloria a ningún hombre. Estoy hablando lo que Dios le permite hacer a sus hijos cuando viven ligados a la obediencia. El alcance que tienen, amén.
¿Por qué razón? Porque tal vez de otra forma no podría ser, pero a través del empoderamiento del Espíritu Santo nos llaman, amén, para llevar la palabra de Dios a lugares inimaginables. Amén. Gloria sea a Dios. Muy bien. Seguimos en el verso 21. Dice: Matatías, Elifelehú, Micnías, Obed-edom, Jeiel y Asaías tenían arpas afinadas en la octava para dirigir. O sea, Obed-edom ya había tenido el arca solo para él en su casa. Ya había sido súper bendecido en su propia casa. Amén. Pero no se quedó en su casa. Él se fue detrás del arca. ¿Por qué razón? Porque él ha de haber dicho: yo no estoy dispuesto a que la gloria de Jehová que llegó a mi casa se vaya de aquí. Si la gloria de Jehová se va hoy, yo quiero ir junto a ella, porque yo quiero seguir siendo bendecido. Amén. Y nosotros tenemos que tener esa misma actitud de Obed-edom. No tenemos que conformarnos con las bendiciones que Dios nos ha dado. Tenemos que seguir bendiciendo a Dios por medio de que su presencia esté siempre en nosotros. Amén. Alabado sea Cristo Jesús. El verso 22 dice: y que Ananías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto, porque era entendido en ello. O sea, cuando la iglesia pone un director de alabanza, hay que respetarlo, porque ese es el orden de Dios. ¿O no está entendiendo lo que dice aquí? Amén. Era entendido, o sea que él sabía. Gloria a Dios. Todo tiene un orden, mis amados hermanos. Y en todo ese orden nosotros pues deberíamos de seguirlo cumpliendo en nuestras vidas. Luego vamos al 24. Estamos hablando de todo lo que es la adoración. Y Sebanías, Josafat, Natanael, Amasaí, Zacarías, Benaía y Eliezer, sacerdotes, tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Obed-edom y Jedaías eran también porteros del arca. Y el último versículo que quiero leer es el 28. De esta manera llevaba todo Israel, aquí hay unidad, hermano, toda Israel el arca del pacto de Jehová con tristeza, callados, aleluya, con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos y al son de salterios y arpas. Pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba, y lo menospreció en su corazón. Aleluya. ¿Cuál es esa reacción? Cuando tú no estás en el Espíritu, no vas a compartir las cosas del Espíritu. Ella no venía marchando junto con el arca. Ella salió a ver. Y en vez de alegrarse porque la gloria de Dios había retornado a Israel, ahora ella comienza a cuestionar la forma en que David venía danzando. Amén, hermano. La danza, yo creo que es el complemento, amén, de cuando nosotros oímos la música. Amén. Eso es lo que yo entiendo. Amén. Porque yo no sé si usted alguna vez ha bailado sin música. Bueno, conocí una anciana que vino de Rusia, y ella estaba contenta porque le habían dado asilo político. Yo trabajaba en Forest Hill, y ahí en Forest Hill ella se bajó y había caído una lluvia tremenda, y cuando ella se bajó del autobús con toda su maleta, ella se puso a bailar pero sin música, ¿verdad? Y estaba ella, no sé qué decía, porque yo no hablo ruso, pero era ruso, ¿eh? Lo digo por el olor, porque yo sabía que los recién llegados de Rusia siempre no se ponen perfume ni usan desodorante, huelen raro, ¿amén? Así que ella venía bien vestida, con un abrigo de min en su cuerpo, ¿amén?
Pero bueno, entonces ella se puso y hacía así. New York, New York era todo lo que yo alcanzaba a oír que ella decía. Y estaba bailando sin música cuando de repente pasó un taxista y ¡fa! Oiga, pero es que la bañó, hermano. Todo el charco de agua le cayó encima a la mujer. Se le fue la alegría, mi hermano. Se le fue la alegría, amén. Y yo no sé cuál sería entonces la condición de Mical, que si todo el pueblo venía y su esposo que Dios había usado para traer el arca venía adelante, amén, danzando en la presencia de Jehová, ella comenzó a cuestionarlo. A ella no le importaba, amén, el arca, no le importaba la presencia de Dios. Lo que le importaba era la actitud, según ella, indecente de su esposo. Hay cosas, usted me entiende, que nunca van a ser aprobadas de parte de nosotros como cristianos. Apenas si nosotros hacemos una cosa en bendición, ya el enemigo va a levantar a alguien para querer robarnos esa bendición. Pero no hagamos eso, amén. ¿Por qué razón? Porque David ignoró, amén, prácticamente, él no dejó que Mical le robara ese gozo. Es importante la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Usted está bien con el Señor? ¿Usted cree que su corazón está lleno de Dios? Allá en el instituto ahora nos dieron lo que es una anécdota. A mí más me parece como una alegoría, amén. Y nosotros tal vez podemos entenderla pues de la forma. A mí, cuando hay algo que impacta mi corazón, yo siempre tomo nota y también le urjo a usted, amén, que lo haga. Y es esto, y con esto voy cerrando ya. Había un hombre muy fuerte que desde niño, su hijo, fue disciplinado en el ejercicio. Y este hombre llegó a ser el maestro de aquel muchacho. Y cuando aquel muchacho se convirtió ya en un hombre, pues era tan llamativo. O sea, seguramente por ese físico que tenía, porque una persona que hace ejercicio desarrolla, amén, músculos, ¿verdad? Pero era tan notorio lo que él hacía que un día alguien se fijó en él y lo llamaron para trabajar en Hollywood. Y usted sabe que en Hollywood, pues, ahí lo que hacen son películas. Pero Hollywood es una fantasía. Por eso, a veces hay muchos predicadores que cuando hablan de la palabra de Dios y resaltan un milagro de Dios en la Biblia, dicen, esto es fantástico. No puede ser fantástico, Dios es real. Amén, hermano. Pero el asunto está que aquel hombre se convirtió en un gran atleta por la disciplina que aprendió de su padre, que con gran amor enseñó la práctica del atletismo a este joven. Pero tan notorio fue lo que el joven atleta hacía, que un día lo llamaron para que trabajara en Hollywood, en California. Él fue contratado para hacer trabajos de actuación peligrosísima en la realización de varias películas. Porque a veces admiramos al artista, wow, pero qué hombre para hacer esas cosas. No son ellos. Siempre buscan un doble. Amén, hermanos. No es real entonces lo que miramos. Desde ahí ya comenzamos a nosotros a notar la falsedad de Hollywood. Solo es una ilusión prácticamente. El que se desquebraja es otro. Así que él era el doble de grandes artistas de cine en su tiempo, los cuales, para no arriesgar sus vidas, contrataban a este joven y lo disfrazaban de una forma que se parecía a cada uno de ellos para que hiciera el trabajo que a ellos les correspondía hacer. Y así era como el doble arriesgaba su vida y el actor la conservaba. Y todo marchó bien, dice la historia, para este joven por un corto tiempo. Un día, haciendo una actuación
que era parte de la película, en un tren, en un movimiento accidental, el tren estaba en movimiento, el joven resbaló en una de las gradas y cayó y murió. Pero aquel joven en vida había ofrecido donar órganos de su cuerpo. Usted sabe que aquí cuando uno saca la licencia le preguntan, y si uno está dispuesto a hacer donación, ahí le ponen atrás, ¿verdad?, en la licencia, para cuando uno, pues si muere en un accidente o muera como muera, ya ellos saben que le pueden sacar los ojos, el hígado, el páncreas, etcétera, amén, cualquier cosa que sea útil, amén, el corazón, todo lo que sea trasplante, amén. Así que él murió y obviamente al cadáver le fueron extraídas, amén, porque era un joven talentoso, un joven fuerte, de modo que sus órganos estaban en tremendas condiciones, amén, para ser donados. A miles de millas de distancia del lugar donde este hombre murió, había otro hombre viejo que los médicos le habían pronosticado 150 días de vida. Él estaba necesitando de un trasplante de corazón, porque su corazón estaba fallando. Y un día inesperado, así como hay miles de gentes esperando por un trasplante de riñón, por un trasplante de corazón, por cualquier otra trasplante de córnea para los ojos, porque la ciencia ha avanzado mucho. Un día recibió la noticia de que habían encontrado un nuevo corazón para él. Como digo, era un hombre mayor y por bendición de Dios le sería trasplantado a su cuerpo viejo el corazón de un joven que seguramente era un corazón fuerte. Amén. Qué bendición, ¿verdad? Después de tener un corazón que no sirve, en vez de darle uno que sea conforme a su edad, le dan uno más jovencito. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Cuando Dios entró a nuestra vida, yo creo que nuestro corazón rejuveneció. Descansó de muchas cosas, porque el corazón muchas veces está en riesgo de muerte a causa de todas las inmundicias que tenemos en él. Pero cuando Cristo llega, ese corazón comienza a sanarse y comienza a rejuvenecerse. Se hizo el trabajo del trasplante y después del trasplante la operación había sido un éxito. Pero en los últimos días de su rehabilitación recibió una carta del padre de aquel joven que había muerto y había donado el corazón para él. Aquella carta expresaba el deseo de verlo en una fecha determinada. Cuando se llegó a la fecha, aquel hombre con el corazón del joven se presentó a la casa del padre de aquel joven. Antes de bajar del auto frente a la casa, un hombre viejo salió a recibirlo apresuradamente y sostenía en sus manos un estetoscopio. Se acercó el recién llegado, no lo abrazó, no lo besó. Lo primero que hizo fue acercarse a él y poner el estetoscopio en el lado izquierdo del pecho del recién llegado. Escuchó por unos minutos en silencio la palpitación del corazón de su hijo que había muerto. Y luego dijo: gracias por venir. Solo deseaba escuchar de nuevo el latir del corazón de mi hijo amado. Amén. Y esto culminó en que cuántos de nosotros el enemigo de alguna forma ha logrado apartarnos de Dios, porque las apariencias engañan. Muchos estamos presentes físicamente, pero estamos lejos espiritualmente de Dios. Y Dios conoce los corazones.
Y el predicador decía, imagínese hoy a Jesús viniendo, acercándose a usted con ese estetoscopio, porque todos somos hijos de creación de Dios. Y Él murió para darnos la salvación. Él murió para sanar nuestro corazón. Nos renovó el corazón. Hay un canto que dice dame un nuevo corazón, ¿verdad? No sé si ustedes lo han oído, pero tiene mucho sentido. Porque todos nosotros, yo estoy seguro que cambió nuestro corazón. Amén. Dios lo cambió para bien. Amén, sí, Señor. Pero cuando Aleluya. nosotros nos enfermamos del corazón, estamos en peligro de muerte. Y como decía el predicador, Jesús está queriendo acercarse a ti para poner su estetoscopio